Estamos llevando a cabo una serie de sermones sobre la cruz de Cristo, la gloria de la cruz de Cristo, y en el día de hoy seguiremos con nuestros mensajes sobre la gloria de la cruz de Cristo. Estamos basándonos en una palabra pronunciada por el apóstol Pablo acerca de la cruz de Cristo en Gálatas capítulo 6, verso 14, donde el apóstol Pablo expresa: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Este verso ha traído en muchos círculos teológicos controversia. En otros han puesto a un lado no solamente el verso, sino también hasta la misma vida del apóstol Pablo, porque expresan que la cruz no puede ser símbolo ni tampoco tiene el significado de ninguna gloria, porque la cruz lo que hace es que mata, e históricamente la cruz fue utilizada para torturar personas y para eliminar sus vidas. Y muchas veces las religiones la utilizaron para eliminar a cualquier persona que no creyera en la religión popular del momento. En cambio, hablando acerca de la cruz de Cristo, el lugar donde Jesucristo murió, el apóstol Pablo dice que jamás acontezca de que Él se gloríe, y si en algo va a gloriarse, solamente será en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El gloriarse para el apóstol Pablo no es un asunto de orgullo, de altivez de rostro, sino más bien que él encuentra en la cruz de Cristo un significado de gloria. Él encuentra en la cruz de Cristo un significado de vida. Él encuentra en la cruz de Cristo un significado de victoria. Él encuentra en la cruz de Cristo la vida misma de la salvación, por lo cual él dice: es en la cruz de Cristo que yo he de gloriarme. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la gloria de la cruz de Cristo, y el sermón de hoy es titulado El primer mensaje de la cruz de Cristo. Hay 4 mensajes fundamentales que anuncia, que enseña, señala, indica la cruz de Cristo. De estos 4 mensajes, de estos 4 anuncios que da la cruz de Cristo significado, este es el primero. El primer mensaje de la cruz de Cristo es el amor. Cuando analizamos y vemos la historia de por qué Cristo murió, para qué Cristo murió, qué resultó de la muerte de Cristo, todos tenemos que llegar en que es y fue y es un mensaje de amor. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, verso 16, este evangelio tiene la primera mención del propósito de por qué Jesucristo vino a esta tierra. Pero la mención o el verbo que utiliza en cuanto a por qué Cristo vino a esta tierra es un verbo que no solamente indica una persona que llegó a un lugar, sino el propósito para qué vino. En San Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, he aquí el verbo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra dio no solamente es que el Padre permitió que Él llegara a este mundo, sino que lo ofrece, lo da para algo. Habla del propósito que vino a ser Jesucristo, de ir a la cruz del Calvario. Lo dio como un regalo, lo dio como una ofrenda, lo dio como un cordero. Ahora, en el verso, según el mensaje de hoy, lo que vemos es que ese dar, esa dádiva del Padre, dar a su Hijo, fue
por amor. El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta expresión del apóstol Juan, de admirarse de qué manera ama Dios al mundo, porque es que el mundo, Dios no tenía que amarlo. Dios no tenía que estar interesado en un mundo que Él mismo describió, que estaba de continuos, todo su designio era hacia el mal. Cuando las Sagradas Escrituras hablan del mundo, dicen que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no pertenecen a Dios ni vienen del cielo. Inclusive, en cuanto al mundo, la palabra de Dios indica que toda persona que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan se va más lejos y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Más aún, el mundo es pintado tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento como un sistema que se descarría desobedientemente de Dios y está al servicio de los enemigos de la justicia, de Satanás y los demonios. Por lo cual, esta expresión de San Juan 3:16 es una expresión de admiración, de gozo y de acción de gracia, de tal manera. La manera como Dios ama a este mundo es que entrega a su Hijo. Lo entrega específicamente para encontrar un medio, un camino para salvar a los pecadores arrepentidos. Entonces, este es el primer mensaje que tenemos y que vemos en la cruz de Cristo. Jesucristo fue dado por el Padre por amor. Por amor, porque no nos tenía que amar. Por amor, porque no había nada en el mundo de por qué Dios mostrara su afecto eterno. Por amor, porque en vez de dar a su Hijo lo que el Padre debía hacer por justicia y rectitud, era condenar al mundo. Pero claramente, cuando Dios mostró a Jesucristo, está diciendo, yo amo. Estoy amando. Ahora específicamente, mis queridos hermanos, tenemos que señalar lo siguiente. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una palabra muy controversial, porque muchas personas, por este verso y precisamente por esta frase, han tejido toda una teología de una salvación universal y completa para toda persona. Según esta frase, Dios amó al mundo, no amó a unos cuantos, no amó a un pequeño, sino amó al mundo. Y por la palabra mundo, ellos quieren atar y significar y que está el universo de todos, la humanidad. Hermanos míos, ¿qué es el mundo allí? ¿A qué se está refiriendo cuando habla del mundo? Se está refiriendo en que Dios envió a su Hijo para la humanidad completa, para salvar a la humanidad completa, para redimir a la humanidad completa. Es necesario recordar, mis queridos hermanos, que bíblicamente hablando, tanto la condenación arrastra al mundo entero, como también el sacrificio de Cristo. Ambos actos no son actos individuales y que no resultan efectos obligatorios. Son actos que inmediatamente que se llevó a cabo, sus efectos obligan a todo el propósito de por qué se hizo. Cuando Adán peca, en Adán no pecó Adán, peca la humanidad completa. Por eso es que por el pecado vino por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así mismo es la justicia. Cuando Cristo murió y su muerte es efectiva. Y esa muerte que muere con propósito, por lo cual murió por personas cuyo propósito se cumple. Quiere decir que la muerte de Cristo no es opcional e individual, tiene un propósito y se cumple. Murió para pagar con un efecto claro y definido
Esto usted lo puede ver claramente en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, tanto la condenación como la muerte se hacen efectivos. Es decir, Cristo muere no para que la persona crea en Él y el que cree entonces es que la salvación se le pasa. No, Él muere por un grupo de personas efectivamente. Es lo que quiero decir. Murió para redimir específicamente a esas personas. Entonces, si la condenación como la salvación es con propósito definido, si es con propósito definido, entonces la palabra mundo, la salvación es universal. Si murió por el mundo, y mundo aquí es la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a ser salva. ¿Me voy a entender? ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es muerte, como dijimos, teológicamente hablando, las expresiones utilizadas por muchos teólogos es una muerte con propósito definido. Entonces, es decir, yo no morí por morir. Yo no morí para darle oportunidad a que gente crea en mí. No, yo morí con un propósito definido. Morí para redimir esto. Entonces, la palabra aquí mundo, hay que entonces, a través de la palabra de Dios, definirla. ¿A qué se refiere? Cuando usted ve los versículos posteriores, nos vamos a dar cuenta. En San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora comienza a definir mejor la palabra mundo. Dice: para que todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que cree en Él. Entonces, el venir al mundo, como la predicación del Evangelio universal, es posible. Su venida, es verdad, vino al mundo entero como venida. Pero cuando va a la cruz del Calvario, va con un propósito definido. ¿Para qué? Para que todo lo que crean en Él no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Usted ve, definido. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ese mundo, ¿quién es? Los que creen en Él. Por eso el verso 18 vuelve a recalcar: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos míos, claramente el amor dado, el amor mostrado en dar a su Hijo en sacrificio, en rescate, es con un propósito de rescatar a todos los que creen en Él. Por lo cual los creyentes, si usted ha creído en Cristo, si usted ha venido por el arrepentimiento y la fe y le ha abierto su corazón al Señor, usted entonces es salvo, usted es salvo. En este primer mensaje de la cruz, que vemos que es el amor, lo primero que vemos es que Jesucristo fue dado por el Padre por amor. En segundo lugar, hablando de este primer mensaje, el amor, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el amor de Dios se conoció cuando su Hijo Jesucristo puso su vida por nosotros. El solo hecho de Cristo venir al mundo, aunque puede mostrar amor, no es la muestra del amor conocido, que usted y yo con propiedad podemos decir: Dios es amor. Porque imaginaos ustedes que solamente la venida de Cristo se mantuviera o se quedara o terminara en el hecho de que vino. Cristo vino, sí, Él vino una vez y después se fue. Ese amor no se podía conocer. Usted y yo no íbamos a tener propiedad para decir al mundo entero: Dios es amor, míralo aquí. ¿Sabe dónde se conoció el amor? No solamente en que Cristo vino, sino que Cristo murió por nosotros. Cristo se dio por nosotros. En este mismo verso, el mismo capítulo, el mismo verso, escrito por el mismo escritor, pero no en los evangelios, sino en la primera carta. Si nos vamos a la primera carta de San Juan, antes del Apocalipsis,
Ustedes verán que en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, observen lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto se conoció el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y miren cómo quiere equiparar el apóstol Juan, que así como Dios dio a conocer su amor dando a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, liberarnos, perdonarnos, de la misma manera nosotros tenemos que poner nuestra vida por amor a nuestros hermanos. ¿En qué hemos conocido que Dios es amor? En que Él ofreció a su Hijo, lo dio en rescate de nosotros. Y claramente lo dice: en esto conocemos el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. Si la vida de Cristo se hubiese quedado en panes y en peces, en sanar, en rescatar, en liberar, en quitar demonios, si se hubiese quedado así, en agrupar a 12 hombres y llevarlo a la madurez del apostolado, si se hubiese quedado allí, nosotros no tuviéramos propiedad para decir que Dios es amor. Hubiésemos hablado de un Jesús bondadoso, de un Jesús maestro de bien, es un Jesús buena gente, es un Jesús filántropo que cuidó. Pero ¿sabe dónde verdaderamente podemos decir: en esto conocemos el amor de Dios? En que aún siendo nosotros rebeldes, perdidos, desobedientes, estando ya predeterminado por nuestro pecado a ser condenado y morir, Cristo dio su vida por mí, para que yo no la pierda, para que ahora yo tenga vida y vida en abundancia. En eso se muestra que Dios nos ha amado. En tercer lugar, cuando vemos este primer mensaje de la cruz y vemos el amor, no solamente vemos que Jesucristo fue dado por el Padre por amor, no solamente el amor de Dios se conoció cuando su Hijo Jesucristo puso su vida por nosotros, sino que Dios muestra su amor. El amor de Dios se muestra y se hizo ver en la obra expiatoria y propiciatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo estaba llevando esa obra expiatoria en la cruz, esa obra propiciatoria, allí Dios mostró que nos ama de verdad, que nos ama con amor eterno. Eso lo dice también Primera de Juan. Búsquenlo conmigo en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 9 y el verso 10. La palabra de Dios dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Juan? Miren dónde vemos la muestra que Dios es amor, la muestra que Dios nos ha amado. Cuando tú y yo decimos Dios es amor, Dios es amante de sus hijos, Dios nos amó. Cuando tú mencionas esa palabra, ¿sabe dónde es que tú verdaderamente encuentras la propiedad y la sustancia de la misma? Cuando ve a Jesucristo en la cruz de Calvario llevando una obra expiatoria. Cuando tú ves a Cristo en la cruz, tú tienes que verte. Tú tienes que decir: ahí era donde yo tenía que estar. Y Él fue allí, no porque pecó, porque nunca pecó. Eso fue lo más grande, nunca pecó. Lo llevaron injustamente, viéndolo del punto de vista mundano.
Viéndolo del punto de vista de Pilato, de Herodes, de Caifás y Anás, fue injusta la cruz. Ahora, viéndola del punto de vista del propósito del amor de Dios, oye, ahora viéndola del punto de vista del propósito del amor de Dios, oye, esa obra que Cristo fue allá fue una obra de amor, fue una obra de justicia, fue una obra de que Dios nos amó de tal manera que su Hijo Jesucristo, juntamente con el Padre, llegaron a la eterna estrategia de Padre, yo voy a ir por ellos. Yo voy a cargar la culpa de ellos. Yo me voy a hacer pecado por ellos. Todas sus maldades, todas sus desobediencias, todas sus iniquidades, yo la voy a echar hacia mí. Y yo voy a ir a la cruz del Calvario y voy a morir por ellos. Porque tu Padre ha dicho que el alma que pecare, esa morirá. Tú has dicho, la paga del pecado es muerte, por lo cual todo hombre y mujer tiene que morir por sus pecados. Ahora yo voy a ir en lugar de ellos. Fue como un vicario. Y allí cuando estaba en la cruz del Calvario, expió nuestros pecados. Lo pagó. El Padre cargó toda su ira sobre él. Descargó toda su ira sobre él. Lo castigó. Y el castigo que recibió Jesucristo en la cruz del Calvario no fue un castigo de minutos o de segundos. Fue toda la ira que tenía que caer sobre mí. La ira eterna de Dios que tenía que caer sobre todo pecador, cayó sobre Cristo. Pero al mismo tiempo, cuando dice que expió, termina diciendo el otro versículo que leímos, el último versículo que leímos, que fue propiciatorio por nuestro pecado. ¿Sabes lo que significa? Que cuando estaba cayendo la ira de Dios sobre Cristo, Cristo estaba como un propiciatorio. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? Ustedes recuerdan cómo uno de los elementos que llenaban y de los materiales que llenaban el tabernáculo, el propiciatorio, era una tapa que cubría. Cristo fue propiciatorio a nosotros porque Él nos cubrió. Y toda la ira de Dios y el castigo cayó sobre Él. Para que ningún juicio, ninguna condena, ningún castigo cayera sobre aquellos que están debajo del propiciatorio. ¿Quién es el propiciatorio? El que fue propicio a nosotros fue Jesucristo. Cargó con nuestros pecados, sufrió el castigo, sufrió la cruz, sufrió la condena, por lo cual a ninguno de los que creen en Él, ninguno de los elegidos por los cuales Cristo murió, caerá ninguna condenación. Por eso Pablo es tan certero y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Jesucristo fue claro, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y ya no vendrá condenación, porque ya pasó de muerte a vida. Ningún creyente puede estar dolido por los pecados cometidos eternamente en un sufrimiento, un lamento eterno, sin encontrar en la cruz de Cristo el alivio eterno de que el Señor llevó a cabo una obra expiatoria donde cargó el castigo por ese pecado. Y no solamente fue propicio porque nos cubrió, fue propicio porque entonces hizo un estado, un momento, un medio, un lugar donde nosotros podíamos ser propicio a que Dios, en vez de castigarnos, con misericordia y con amor nos tratara. Por eso es la reconciliación. Primeramente está la expiación, expió nuestros pecados. Esa expiación abre la propiciación.
hace un medio donde el Señor, en vez de castigarnos, nos ama y nos perdona, y hace la reconciliación donde nos toma como hijos eternamente y para siempre. Por eso dice, esa es la gran muestra de amor. Esa es la gran muestra de amor, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sea Cristo coronado en nuestras vidas, y nuestras alabanzas sea siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este primer mensaje de la cruz de Cristo, un mensaje de amor. Por último, señala lo que aparece en Romanos capítulo 5, verso 8, donde me gustaría, hermanos, que vayan conmigo. Donde la palabra de Dios dice y enseña: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por último, este primer mensaje de la cruz de Cristo, un mensaje de amor, nos enseña que el amor de Dios por los elegidos, pecadores arrepentidos, que iban a creer en Él, fue manifiesto de una manera práctica, muriendo en la cruz cuando eran pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor. ¿De qué manera lo muestra? Lo muestra muriendo por los suyos, nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Hermanos míos, la gran muestra del amor de Dios, según Romanos capítulo 5, verso 8, es que Él muere por personas que no eran santas. Él muere por personas que eran desobedientes, enemigas de Dios, estaban bajo pecado. Ningún creyente salvado por Cristo, ni aún en la historia de su conversión, se convirtió santo. Nadie vino a Cristo perdonado. Nadie vino a Cristo salvado. Cuando usted vino a Cristo, usted era un pecador. Yo era un pecador. Y dice que la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario fue llevada a cabo aún estando en pecado aquellas personas por las cuales Él murió. El propósito de la muerte fue por pecadores. Pero esos pecadores por el cual Él murió son pecadores que eran señalados por Dios para que creyeran en su Hijo Jesucristo. Por eso está la palabra nosotros. Si el mundo no quiere aceptar que la cruz de Cristo tiene un mensaje de amor, todos los creyentes verdaderos están obligados a decir: Señor, tú eres un Dios de amor. Porque Cristo murió por mí cuando yo era de amor. Porque Cristo murió por mí cuando yo era un malvado pecador, enemigo tuyo. Esa es la gran realidad. Este amor de Dios es mostrado por los elegidos pecadores arrepentidos que iban a creer en Él, y lo manifestó de una manera práctica. La manera práctica es clara cuando dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la historia de la vida de Jesús lo podemos ver claramente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, está muriendo por un pecador como Pedro, que hacían minutos, segundos, que lo había negado 3 veces, y lo había negado con maldición. Por ese Pedro estaba Cristo muriendo en la cruz. Pero no solamente Pedro, los otros 10 hombres estaban descarriados, habían huido, lo dejaron solo a Jesús. Se escandalizaron y corrieron. Por esos 10 hombres estaba el Señor muriendo. Pero por el único que no sufrió, por el único que no murió, fue por Judas. ¿Usted ven la diferencia? Usted dice: pero Rolando,
Puede ser que muriera por Judas y fue que Judas no aceptó. No. Es que si con un propósito definido hubiese muerto por Judas, Judas fuera salvo. Hermanos míos, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, cuando el Señor está orando, Él dice claro, hablando de su muerte, Él expresa una palabra y dice: Señor, lo que me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió de los que me diste. Solamente se perdió el hijo de perdición. Es decir, los que me diste, por los cuales yo morí, esos que tú escogiste, que son tuyos y tú me lo diste, ninguno de ellos se perdió. Dios es amor. Dios es amor. Y este Dios amor que ha muerto por los pecadores, no solamente ha muerto por nosotros, como dice el apóstol Juan, ha muerto también por el mundo, porque hay muchos por allá que todavía no han llegado a conocer que Dios es amor. Y así como tú y yo tuvimos la oportunidad de que alguien nos llevara a la iglesia, que alguien nos hablara del Evangelio de Cristo, que alguien tocara el corazón nuestro, que alguien nos acercara a la Biblia para nosotros poder a través del Evangelio ver la luz clara de Jesucristo, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que salir a hablarle a nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, compañeros, y decirle: Cristo te ama. Dios es un Dios de amor. Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que predicamos. Oh, hermanos míos, no solamente ha muerto por nosotros, también hay muchos en el mundo que necesitan ser despertados, los cuales también el Señor ha elegido para su gloria. Aún estando el Señor en esta tierra, todavía yo tengo otro redil que no está con ustedes. No refiriéndose a otro redil o a otra iglesia, como muchos quieren sacar ese verso de su contexto, sino hablando, hay otros que no están en este redil, hay otras ovejas que es necesario despertar, traer. Oh, hermanos, de la única manera que nosotros nos vamos a dar cuenta por los miles y millones de personas que el Señor ha muerto, es cuando nosotros cumplamos con nuestro deber de despertar a tales personas de la oscuridad en la cual están a través del Evangelio de Jesús. Si Dios nos ha amado como lo ha hecho, debemos nosotros también amar a otros. Que este mensaje del amor de la cruz de Cristo no solamente nos llene de gozo y de regocijo de ver claramente que Dios nos ha amado, sino también de darle a otro a conocer el Evangelio de Jesús. Dios es amor. Que este mensaje nos ayude a nosotros a salir de aquí diciendo: Señor, gracias porque me has amado. Gracias por la muestra de tu amor. Gracias por el amor conocido. Pero así como tú hiciste para mostrarme a mí que me ama y yo entenderlo de la obra en la cruz que hiciste por amor a mí, permíteme yo también llevarle este mismo mensaje a otros que quizás creen que por sus múltiples pecados, por sus múltiples maldades, ya Dios no lo ama. ¿Cuántas personas por las calles de Alentado no están siguiendo sus drogas y sus corrupciones y desviados porque se ven tan feos? Son personas que han pecado tanto, se ven terriblemente apartados de Dios y nunca van a encontrar una puerta que los lleve a Dios, porque ellos mismos ya se han condenado, porque ellos saben lo malos que son y lo desviados que están. Pero hay que decirle a ellos que esa mentira que Satanás le está enviando es una mentira que puede ser rota cuando ellos escuchen el Evangelio de Jesucristo. Hay miles de jóvenes, de señoritas, adultos,
que cuando piensan en Dios, lo que ven a un Dios que nunca le va a perdonar las maldades y las iniquidades que han cometido. Son tan graves y tan grandes que ellos mismos ya se sienten perdidos, desamparados, sin esperanza y sin Dios. Y esa es una mentira que el diablo lo tortura y le mantiene continuamente para que no miren a la cruz de Cristo. Estamos nosotros puestos por Dios en esta tierra para hacer luz de este mundo. Y si en verdad hemos conocido que Dios es amor, si sabemos que Dios ha mostrado amor para todo aquel que cree, vamos a hablar el Evangelio para que muchos hombres y mujeres despierten y por la fe sean salvados. Que Dios bendiga su alma y nuestra vida y que Cristo sea coronado en esta iglesia. Gracias, Señor, tú eres un Dios de amor. Todo pecador arrepentido tiene que darle gracias a Dios y decirle: Señor, es verdad, tú eres un Dios de amor. Que el Señor bendiga su alma.